Colombia es un país que está sufriendo una situación horrible. Pues se han matado los colombianos en las calles de Antioquia, Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá. Hay unas marchas y unas protestas brutales. ¿Por qué? Porque hay una crisis económica como consecuencia de toda la plata que se están gastando en el tema del coronavirus. Colombia, les voy diciendo, ha vacunado muchísimas, 4.700.000 personas, van a vacunar 8 millones de personas más. Pero el colombiano sale a la calle porque allá hay libertad de información y libertad de expresión. Acá en este momento no hay libertad de información. El gobierno tergiversa las informaciones, le da plata a los medios y los medios tergiversan y la gente no sabe lo que está pasando. Si nosotros tuviésemos la información libre de la gran prensa, probablemente pasaría esta desgracia de Colombia. Evidentemente no es lo que quiero. Simplemente lo que quiero acá es graficar la crisis colombiana y el tamaño de la crisis colombiana. Colombia es Disneylandia al costado de nosotros. Y para que lo entiendan, lo vamos a contextualizar en dos informes. Primero, un informe de la BBC de Londres que le dice por qué está pasando esto en Colombia, que repito, está muchísimo mejor que nosotros, ¿ah? Pero no le falta oxígeno, tienen todas las pruebas moleculares, tienen mucho mejor nivel de vida y mucho menos violencia en las calles. Pero miren lo que ha pasado con esta reyerta por una reforma tributaria. Lo explica la BBC de Londres. Miles de colombianos se lanzaron masivamente a las calles en medio de una pandemia que está matando a cerca de 500 personas por día en ese país. Y es que para muchos la indignación por la reforma tributaria que impulsa el gobierno del presidente Iván Duque ha sido más fuerte que el miedo al contagio por el virus. Así, las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín y Cali han vivido jornadas intensas de protestas que, aunque en su mayoría han sido pacíficas, también han estado marcadas por la acción de grupos violentos, vandalismo contra instituciones del gobierno, estaciones de transporte público y una fuerte represión policial. En este video te damos las claves para entender estas masivas protestas y por qué la reforma tributaria de Duque causa tanta indignación en Colombia. El principal reclamo o la chispa que encendió las manifestaciones es la reforma tributaria, aunque no el único, y ya de eso vamos a hablar más adelante. El país atraviesa una profunda crisis sanitaria, económica y social por la pandemia, lo que ha generado un gran descontento. Y lo que hace esta reforma tributaria es apretar aún más precisamente a los sectores de la población que más han sufrido durante la pandemia. La situación económica es preocupante. El gobierno se endeudó y gastó dinero para hacer frente a la crisis, por lo que ha crecido el déficit fiscal y la deuda pública. Así que la idea con la Ley de Solidaridad Sostenible, que es el nombre que le ha dado el gobierno a la reforma tributaria, es recaudar cerca de 23 billones de pesos colombianos adicionales. Estos son unos 6.300 millones de dólares. En el papel, la ley que el gobierno presentó al Congreso y que ahora está pendiente de aprobarla, dice que busca ampliar la base de recaudación de impuestos, evitar que la deuda colombiana genere la pérdida de más puntos en las calificaciones de riesgo internacionales, institucionalizar la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental. Suena como una buena receta para sanear cuentas, pero el punto clave y motivo de mayor indignación es de dónde se sacará ese dinero. El propio ministro de Hacienda colombiano Alberto Carrasquilla explicó que la recaudación vendrá un 73% de las personas naturales y el resto de las empresas. Es decir, la mayoría de la gente va a pagar por esto. Y uno de los puntos más polémicos es el cobro de un impuesto a la renta a personas que ganen un sueldo mensual de más de $663. Esto en un país donde el salario mínimo es de 234. Además, se propone cobrar el IVA, que es del 19% en Colombia, a productos de consumo básico como los servicios de agua, luz y gas, los servicios funerarios y productos eléctricos como computadoras. La ley también propone más impuestos para los que ganan más. Por ejemplo, un impuesto extra del 1% para patrimonios de más de 1,35 millones de dólares y del 2% para los de más de 4 millones. Los críticos a la reforma de Duque, entre ellos el economista Salomón Kalmanovitz, piensan que esta no es la receta correcta y que, por ejemplo, el dinero se puede sacar de otros sectores como el financiero. Y dijo que en vez de agobiar a la clase media y a los más pobres con más IVA, se deberían eliminar las exenciones que permiten que el sector financiero haya pagado en 2020, por ejemplo, solo el 1,9% de sus utilidades, que fueron de 32.000 millones de dólares. Aunque hay otros economistas que opinan que incrementando impuestos solo en estos sectores no alcanza para la reforma que necesita el país.
Pero el reclamo que se ha dejado de escuchar en las calles de Colombia, como ya te adelantamos, no solo tiene que ver con la reforma tributaria, sino con un descontento social acumulado que ya se había dejado sentir en las masivas protestas de finales de 2019. Las demandas en aquel momento se centraban en la problemática implementación del proceso de paz con la guerrilla de las FARC y en el cuestionamiento del modelo económico. Con la pandemia, ese descontento solo se acrecentó. La crisis sanitaria y económica ha afectado, como era de esperarse, a los más vulnerables y que cuentan con menos recursos. Y es que Colombia es uno de los países más golpeados por el virus en la región, con más de 2.800.000 casos y más de 73.000 muertes por el virus a final de abril. Y ya hay graves repercusiones económicas. Se calcula que 500.000 negocios han cerrado en el último año. La cifra de desempleo supera el 17%, aunque hay ciudades en las que es mayor del 20%. Según los datos de la Dirección Nacional de Estadísticas de Colombia, se sabe que 2.3 millones de hogares solo se pueden permitir 2 comidas al día y que el 19% de las familias no cuentan con ahorros para sobrellevar esta situación. A todo esto se suman los reclamos por el retraso de la campaña de vacunación que había prometido el gobierno. Hasta el final de abril en Colombia habían recibido la primera dosis de la vacuna más de 4.700.000 personas, según los datos del Ministerio de Salud, lo que pone al país detrás de Chile, Brasil y Uruguay en números de vacunados por habitantes. Pero esto representa menos del 10% de la población. Además de celeridad, muchos también exigen transparencia en el proceso y han criticado al gobierno por no entregar datos sobre el plan de vacunación. Hay críticas por el retraso en el acceso a la segunda dosis para... Y miren lo que Colombia es el paraíso comparado con el Perú. En Colombia ha pasado lo que ha pasado porque ha habido un día en que han habido 500 muertos. Y le están criticando a Duque, que es el primero en Latinoamérica que trajo las pruebas moleculares. Ya vacunaron, repito, a 4.700.000 colombianos, van a vacunar a 8 millones en este mes que está en curso. Y al otro mes 8, o sea, para el 28 de julio peruano, Colombia haber vacunado a 30 millones de colombianos. Es un país de 50 millones, pero su velocidad de vacunación, o sea, si comparamos Colombia versus, o sea, Duque versus Sagasti, para el 28 que tendría que haber vacunado a todos. El Perú es una desgracia, pero usted está engañado. A usted le dicen la verdad a cuentagotas y un montón de mentiras a raudales. Para que entienda más aún, esta es la visión de agencia France Press sobre el mismo tema en Colombia. Vean. Las protestas masivas contra una reforma tributaria en Colombia dejaron al menos 17 muertos y 800 heridos. Según un balance de la Defensoría del Pueblo, 16 civiles y un policía perdieron la vida en las manifestaciones que empezaron el 28 de abril en todo el país. El Ministerio de Defensa contabilizó a su vez 846 personas lesionadas, de las cuales 306 son civiles. Aunque las jornadas de protesta transcurrieron en su mayoría de forma pacífica, le siguieron múltiples disturbios y choques con la fuerza pública. Las autoridades detuvieron a unas 400 personas y el gobierno ordenó desplegar militares a las ciudades más afectadas. Algunas ONGs acusan a la policía de disparar contra civiles. Son esos vándalos que se mimetizan y han desarrollado actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de la FARC y el ELN, los que buscan desestabilizar algunas regiones con propósitos particulares. El gobierno informó sobre afectaciones en decenas de estaciones de transporte, cajeros automáticos y bancos, así como cientos de establecimientos comerciales. Presionado por las manifestaciones, el presidente Iván Duque ordenó el domingo retirar la propuesta de reforma tributaria que se debatía en el Congreso, donde un sector amplio la rechazaba por castigar a la clase media y por considerarla inoportuna en plena crisis desatada por la pandemia. Duque propuso redactar un nuevo proyecto de reforma que descarte los principales puntos de discordia, el aumento del impuesto al IVA para servicios y bienes y la ampliación de la base de contribuyentes con impuesto a la renta. Acá como tenemos un gobierno socialista, porque es socialista el gobierno que nos maneja y hay un montón de comunistas destrozando el aparato de la salud pública para generar esa contradicción y para beneficiar a otro comunista que está de candidato, que es Castillo. Por supuesto, los medios se alinean
y no le dicen esta boca es mía, ni critican a ningún ministro de salud, ni a la Molinelli, ni a Vizcarra. No, intocable, por supuesto, la señora Violeta Bermúdez. Intocable, pero en fin. Distensión. Vámonos a la pausa. Viene el Tigrillo, algo magullado. Hay golpes en Tigrillo. Yo te he dicho, hay golpes en la vida, Tigrillo, yo sí sé. Para golpes, hematomas, UCI, Irudoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes, por los que debes tener Irudoid siempre en casa y a la mano. Búscalo y encuéntralo en tu farmacia favorita con la garantía de la fórmula alemana de Deutsche Pharma. Irudoid alivia de golpe. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, Espectáculos y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.